Hola Martín, soy Daniela, soy TA de la Corte 11 y Grupo 5. Con los chicos tenemos algunas preguntas para hacerte. Te dejo con mi compañero Santi. Buenas tardes Martín, mucho gusto, mi nombre es Santiago, soy TA y compañero de Daniela y bueno, deseo la palabra a mi compañero José. Buenas tardes Martín, mi nombre es José. A mi parecer es un formato de educación muy original e innovador. Entonces mi pregunta es cómo surgió la idea de crear Henry y por qué se implementó el modelo de costo inicial cero. Bueno, hola chicos, la verdad que espectacular el formato de video que me mandaron, súper original. De hecho lo estaba acá comentando con amigos y me encantó cómo se coordinaron todo, la verdad que parece ser súper profesional. Y sí, es algo que muy curioso que a todo el mundo me lo pregunta. Básicamente es la idea de este modelo fue tratar de solucionar un problema que tienen dos grandes partes de esta industria, que son por un lado las personas que buscan educación de calidad, buscan educarse para conseguir un trabajo de alta calidad, y por otro lado las empresas que buscan talento de calidad en todo el mundo, digamos no solamente en Latinoamérica, porque por la falta de talento que hay, más que nada programadores, data scientists y bueno, todo lo que ustedes ya saben que enseñamos acá en Henry, ¿no? Las tecnologías. Y la verdad que esto además está creciendo exponencialmente. Si bien este año es un año de recesión económica en todo el mundo, sin embargo la cantidad de puestos abiertos y vacantes todavía sigue siendo mayor a lo que la cantidad de gente hay disponible en el mercado. Con lo cual, en un año de recesión que ocurra eso, te da un parámetro de lo que es el tamaño del mercado, ¿no? sobre este tipo de profesiones. La razón por la cual lo hicimos así es porque básicamente en su momento, yo como empleador quise contratar un montón de programadores y la verdad que me costaba mucho conseguirlos en el mercado. También cuando fui a hablar con las empresas educativas de ese momento, que yo hasta ese momento no conocía, había muy pocas, era un mundo antes del COVID. Las academias por lo general eran todas presencial, entonces estaban ubicadas en las grandes capitales de Latinoamérica como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, etc. Una cosa que me gustó del grupo de ustedes es que veo que son todos como que de distintas nacionalidades. Eso está buenísimo porque nada, es súper enriquecedor para su futuro, todo el network que van a generar. Así que me encantó eso, que en Henry ya se vea que en cada grupo que hay ya hay gente de todas las nacionalidades, es espectacular. Pero bueno, volviendo al tema, básicamente nos costaba mucho conseguir talento. Cuando fui a hablar con las academias me dijeron que el problema que ellos tenían era que la gente no lo podía pagar, y yo ahí me pareció un poco ridículo porque yo al hablar con tantas empresas y todos tenían el mismo problema decía, pero ¿por qué no financiamos a estas personas para que puedan educarse? Si total, cuando consigan un trabajo van a generar ingresos altos y van a poder repagar ese préstamo. Entonces bueno, arrancó una empresa que daba préstamos. El primer negocio que hicimos era dar préstamos para que vos puedas estudiar solamente carreras relacionadas a tecnología, básicamente en universidades que nosotros teníamos convenio o universidades que vos nos proponís, ¿no? Bueno, ese modelo me fue muy mal por distintos motivos. El primero y principal es justo cuando lanzamos el modelo, hubo una devaluación de la moneda y los préstamos que hacíamos eran en dólares. Y bueno, se hizo impagable, el curso que nosotros financiamos. Por otro lado, los proveedores educativos que había en ese momento eran muy buenos como generando awareness de que este era el mundo al que seguía, al que teníamos que ir, si querés, hacia dónde iba el futuro del trabajo, pero no eran tan buenos generando talento de calidad. O sea, eran cursos cortos que yo, por lo menos desde mi punto de vista de empleador en su momento, esos cursos no alcanzaban como para contratar una persona, que esa persona se ponga productiva rápidamente en tu empresa, y luego de eso, básicamente lo que terminaba pasando es que contratabas, porque no había en el mercado, ¿no? Entonces terminabas contratando graduados de estas academias, se ponían productivas recién luego de 6 meses, que uno obviamente estaba entrenándolos porque todavía no eran productivas para la empresa, y a los 6, 7, 8 meses esta persona cambiaba de trabajo se iba
a trabajar para otro país remoto, esto ya de antes de la pandemia, no solamente ahora, o no sé, se iba a trabajar a otra gran compañía de tecnología que por ahí le ofrecía un mejor salario, mejores beneficios, etc. Con lo cual las empresas chicas como la que yo tenía, que era un startup, se llama Nubi, que es una fintech acá en Argentina, sufríamos mucho esto todo el tiempo. Y bueno, básicamente ahí me di cuenta que había que formar a las personas en una academia y que estén listas para trabajar en programación desde el día cero o en data science o en, digamos, el futuro de las carreras que larguemos, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la razón por la cual hicimos un cero costo inicial. De vuelta, había mucha gente que no podía pagar este tipo de educación porque la educación era cara, porque lógicamente el conocimiento era escaso, entonces había que contratar instructores y profesores que eran muy caros, etc. Entonces bueno, nosotros hicimos este modelo en el cual vos nos pagabas solo cuando conseguías trabajo, ¿no? Trabajo en tecnología. Y bueno, ahí arrancó y la primera semana que lo lanzamos tuvimos 400 aplicantes. Me acuerdo que en ese momento habíamos tratado de reservar una oficina, porque todavía el beta lo habíamos lanzado una semana antes del COVID, que arranque el COVID, que creo que era el 20 de marzo, si no me recuerdo. Entonces, esa versión beta fuimos a reservar una oficina para 80 alumnos, una oficina física, ¿no? Porque en ese momento teníamos discusiones si esto se podía hacer 100% online para garantizar la calidad educativa. Y bueno, para evitar discusiones dijimos, bueno, arranquemos presencial y después nos vamos al digital. Y bueno, la realidad es que ahí vino el COVID, entonces la opción presencial no era viable y la opción digital volvió con los aires. La primera semana teníamos 400 aplicantes y a partir de ahí nunca paramos de crecer, así que nos dimos cuenta que habíamos resuelto una necesidad tanto de un lado de las personas que no podían pagar este tipo de educación en toda Latinoamérica y por el lado de las empresas que necesitaban acceso a talento de calidad, que nosotros, como siempre digo, talento de calidad para nosotros es los requerimientos mínimos para tener un trabajo en tecnología y tornarse una persona productiva. No una persona que te contrate una empresa y que esté un año entrenándote para que recién ahí te tornes productivo, ¿no? Pero bueno, eso es nuestra visión de lo que es calidad. Hola Martín, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo Guzmán y pues tengo una pregunta y es ¿cómo hiciste para sostener este proyecto? Sí, ya que pues ibas a recibir ingresos hasta que terminaran las personas el bootcamp y adicionalmente eso consiguieran trabajos. Entonces, ¿cómo fue todo el manejo, digamos, lo monetario? De conseguir docentes, la plataforma, sí, pues durante un muy largo tiempo no ibas a recibir ningún ingreso. Bueno, acá Edward Guzmán básicamente pregunta cómo hicimos justamente por este modelo de cero costo inicial, cómo hicimos para financiar. Me imagino te referís a los inicios, porque bueno, hoy básicamente Henry se sostiene por los graduados que están trabajando y que le pagan a Henry, ¿no? Entonces, bueno, hoy la verdad que por suerte de lo que son nuestros graduados venimos muy bien con todo el tema de empleabilidad y el repago, y eso hace que Henry pueda invertir en ustedes y nuevos alumnos ingresantes y a partir de ahí siga creciendo la red. Pero bueno, al principio lógicamente, digamos, hasta los primeros 6 meses de iniciar no teníamos graduados, entonces básicamente el primer financiamiento fue una inversión mía personal, que yo invertí $50,000 que bueno, había sacado de mi startup anterior, que me había ido bien, y después al poco tiempo, te diría a los 3 meses de lanzar, tuvimos una inversión de $100,000 más que invirtió Tim Draper, que Tim Draper es un venture capital de Silicon Valley muy famoso, por ahí alguno de ustedes lo conoce, Tim Draper. Invirtió en Skype, en Twitter, en Tesla, en SpaceX, que son las empresas estas de Elon Musk, y invirtió en Hotmail en su momento. De hecho, el padre de Tim Draper fue el primer fondo de tecnología, de inversión de tecnología de todo Silicon Valley, así que imagínense lo importante que fue. Cuando invirtió Draper, también invirtió Mike Santos. Mike Santos es el fundador y CEO de Technisys, que es un unicornio, una compañía unicornio de más de $1.000 millones de tecnología en Argentina. Technisys es una empresa que hace core bancarios y es
muy famosa en todo el mundo, tiene clientes en todo el mundo. Bueno, el CEO y fundador en ese momento también lógicamente tenía el mismo problema de contratar developers y data scientists. Y básicamente me acuerdo que tuvimos una charla en un café. Estábamos ahí tomando un café y le dije, mira, yo quiero iniciar este proyecto, ya tengo 100 alumnos, está funcionando, venimos bien, y él se subió ahí dentro. Después, como empezamos a crecer muy rápido, aplicamos a la aceleradora de tecnología más importante del mundo, que es Y Combinator. Fue la tercera vez que habíamos aplicado, pero bueno, nunca nos rendimos y en la tercera vez quedamos seleccionados. La verdad que es un proceso muy estresante, sinceramente, y en el cual uno tiene mucha, digamos, ansiedad y síndrome del impostor, y etcétera, etcétera, que es muy similar, me parece, a lo que les pasa a ustedes cuando se gradúan y empiezan a buscar trabajo, que básicamente, digamos, cuando empiezas a levantar capital de inversores, el 99% de las veces te dicen que no. O sea, no es que uno va a levantar el capital del primer inversor y te dice que sí. Entonces, más cuando el negocio está recién arrancando, que no tenés mucho por mostrar, porque al estar recién arrancando, como decía Edward, no teníamos, digamos, ingresos, no teníamos, en el staff éramos muy pocos, éramos 3 o 4 en ese momento. O sea, estaba yo y ya los primeros que se sumaban a Henry, bueno, los cofundadores obviamente. Básicamente, a la tercera vez que aplicamos nos dijeron que sí. No sé si conocen Y Combinator, pero bueno, es una aceleradora de Estados Unidos que básicamente aplican, no sé, 40.000 startups por año para entrar ahí, y entra solamente 400 más o menos, una cosa así por año, en 2 batches de 200 cada uno. Y bueno, básicamente quedamos ahí seleccionados, nos invirtieron $150.000 y nos aceleraron el proyecto a un nivel muy rápido. Ahí crecíamos alrededor del 10% semanal en la cantidad de alumnos, era impresionante. Aprendimos un montón de cosas también de ellos. Y bueno, el Y Combinator termina con un Demo Day, que es un día en el cual, similar a ustedes que tienen Graduation Day, bueno, Y Combinator termina con un Demo Day, que es un día en el cual yo pitché. O sea, le pitché significa contarle a los inversores, les conté el negocio que estábamos haciendo y toda la visión que teníamos de cómo iba a crecer en toda Latinoamérica, la misión social que tiene de resolver todo este tema de conseguirle trabajo a la gente para generar un mayor impacto social, etcétera, en Latinoamérica, que es, bueno, como ustedes saben, una de las regiones más desiguales del mundo. Tenemos 8 de los 10 países más desiguales del mundo. Y bueno, ahí básicamente ese día tuve mucha suerte porque hubo 86 inversores que me vieron. Había como, no sé, como 1000, ponele. Pero 86 me dijeron que querían invertir en Henry y que creían en la visión y el proyecto. Y bueno, imagínense, ya de no tener nada básicamente, creo que fue esto en 8 meses o en 6 meses, de repente tener 86 inversores en todo el mundo que quieran invertir en tu proyecto, encima de inversores muy prestigiosos de Silicon Valley, que habían invertido en las mejores compañías del mundo. La verdad que para mí fue una locura y bueno, ahí logramos levantar $2 millones. No pudimos aceptar la inversión de todos porque bueno, también uno cuando acepta un inversor entrega un porcentaje de la empresa, ¿no? Entonces tampoco deberíamos entregar tanto porcentaje de la empresa. Con esos $2 millones podíamos obviamente invertir en muchísimos más alumnos sin tener que esperar a que los alumnos que recién se empezaban a graduar, recién los primeros, me acuerdo que justo coincidía con el primer cohorte que se graduaba. O sea, sin esperar a que ellos nos repaguen, nosotros ya podíamos lanzar nuevos cohortes, ¿no? Con ese capital que logramos. En el primer año ya habíamos logrado los primeros 100 booms, o sea, las primeras 100 personas que habían conseguido trabajo. Entonces ahí ya empezamos a crecer mucho más rápido, obviamente, con esta inversión, y a la vez empezaron a llegar de a poco los ingresos de los alumnos que iban consiguiendo trabajo, ¿no? Por suerte iban consiguiendo trabajo muy rápido y trabajo de mucha calidad y muy buenos. Entonces los ingresos de Henry empezaron a crecer. Entonces Henry empezó a invertir en más personas. Bueno, ahí habíamos arrancado solo en Argentina, entonces ahí ya lanzamos Colombia.
Colombia fue nuestro segundo mercado. Ya Colombia superó a Argentina, que Argentina es donde arrancamos. Y la verdad que logramos consolidarnos como la empresa líder en educación de calidad en Argentina y en Colombia. Después lanzamos Perú, Chile, Uruguay, México, ahora muy recientemente. Ya tenemos los primeros alumnos de México, etc. Y bueno, así fuimos básicamente creciendo. A partir de ahí empezamos a generar cada vez más ingresos de los alumnos que se iban graduando y iban, repagando la Henry. Y entonces eso llamó mucho la atención también de otros nuevos inversores, que fue el año pasado, a mitad de año, porque ya teníamos más de 1.500 graduados que le estaban pagando a Henry en tiempo y forma y pagaban la cuota y estaban contentos y bueno, eso hacía que Henry cada vez invierta, como decía, en más personas. Y entonces vino otro fondo de inversión nuevo, dos en realidad, uno que se llama Seaya Catay y otro que se llama Kayak, y nos dijeron, bueno, queremos invertir $10 millones en Henry porque queremos que crezcas aún mucho más rápido de lo que venías creciendo. Henry recién venía consiguiéndole trabajo a 1.500 personas y había puestos vacantes más de 1 millón. O sea, 1.500 en 1 millón no es nada. Entonces, bueno, justamente estos $10 millones sumado a todos los nuevos ingresos que viene percibiendo Henry, porque ahora ya son casi 4.000 personas graduadas de Henry que le pagan a Henry todos los meses, o sea, ya viene creciendo mucho más. Justamente con eso hace que nosotros podamos invertir en mucha más gente. Entonces ustedes están viendo que ahora cada vez entra más gente a Henry. Entonces, bueno, básicamente eso lo que nos permite es atacar este problema de... O sea, nuestro objetivo, Henry, es lograr que 100.000 personas consigan trabajos de alta calidad, de acá al 2030, ¿no? Más o menos, de acá al 2030. Entonces son 100.000 booms, ¿no? Es un montón, No es fácil porque, como ustedes ven, la gran mayoría de las personas que están en Henry arrancan en cero. O sea, no es que ya vienen entrenándose y bueno, con Henry como que da su último paso. Entonces, no es fácil, pero venimos bien. Estamos llegando casi a los 5.000 y a los 100.000 nos falta un montón. Pero lo bueno es que vamos cada vez creciendo más rápido. Sinceramente, si vos me preguntás hoy, a mí yo no tengo ni idea cómo vamos a hacer para lograr conseguirle trabajo a, no sé, no te digo a 100.000, pero a 50.000 personas. Ahora yo más o menos sabemos en el equipo cómo vamos a hacer para conseguir trabajo a 10.000 personas, ¿no? Que es el próximo gran objetivo, 10.000 booms. Ahora en este año o el año que viene estamos llegando a los 5.000 y ya sabemos cómo vamos a hacer para llegar a 10.000. Una vez que lleguemos a 10.000, ahí nos vamos a poner a pensar cómo hacer para llegar a 30.000 y después a 50.000 y después a 100.000, etc. Y así va a ir creciendo y cada vez más. Y cuando lleguemos a 100.000, ahí veremos qué hacemos, pero falta mucho todavía. Hola Martín, mi nombre es Carlos y la pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que este tipo de propuestas educativas, como Soy Henry, terminarán sustituyendo el sistema educativo tradicional a mediano plazo? A ver, primero y principal, yo no me quiero poner de enemigo de las universidades. Así que, soy justamente un fundador de algo que viene a challengear el status quo del sistema educativo tradicional, porque claramente no estaba haciendo delivery con lo que la economía, productiva, si querés, la economía del conocimiento necesitaba. Pero sinceramente, mi visión es que a futuro va a haber mucho menos universidades de las que hay hoy, pero que no van a desaparecer todas las universidades. Las universidades que tengan más prestigio y las universidades que logren reconvertirse en esta transformación digital que estamos viviendo van a sobrevivir, pero lo que sí es verdad es que hoy en día hay muchas universidades que enseñan cuestiones muy antiguas, muy burocráticas, muy del pasado, y les es muy difícil cambiar porque tienen un montón de problemas internos que no vale la pena, mencionarlos ahora. Yo fui profesor en una universidad y quise cambiar las cosas en su momento y fue muy difícil, sinceramente. Con lo cual mi visión es que, si querés, de acá a 10, 20 años, las grandes universidades que tienen mucho prestigio, por ejemplo, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, etc.,
ese tipo de universidades va a seguir existiendo, pero va a ofrecer productos educativos muy distintos a los que tiene hoy en día, ¿no? Se va a transformar muchísimo. Pero el tema es que tienen tanto prestigio esas universidades que siempre, digamos, mismo los graduados de esas universidades, y espero que ustedes también el día de mañana cuando sean graduados de Henry, siempre van a querer volver y aportar su granito de arena para que siga creciendo, porque es donde ustedes se formaron y es su prestigio, su reputación. Y bueno, yo creo que eso mismo va a pasar con las grandes universidades con las que tienen el mayor prestigio. Creo que van a ser 10 universidades, 15, 20. No va a haber 5.000, o sea, como hay hoy en día, porque todo se va a tornar cada vez más digital, y en el mundo digital va a ganar el que ofrezca el mejor bien y servicio al mejor precio para los usuarios, porque obviamente lo que te permite lo digital es crecer exponencialmente, ¿no? Antes las universidades tenían un campus físico que podían atender a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 alumnos, 10.000 alumnos si querés. En cambio ahora en el mundo digital, como es Henry, nosotros ya vamos cerca de los 15.000 alumnos y bueno, somos una empresa que nació hace 3 años, imagínense. Hola Martín, soy Miguel. Mi pregunta es, se dice que las inteligencias artificiales como ChatGPT van a desplazar a las personas en trabajos de tecnología, en trabajos tech. ¿Tú cómo ves eso a largo plazo? ¿Tú crees que a la larga pueda perjudicarnos eso o beneficiar? Lo que yo pienso es que sí, que es una tecnología de muchísimo impacto, que es muy revolucionaria. Hace mucho tiempo que no teníamos una tecnología que sea tan revolucionaria como esta. Pero yo creo que básicamente va a ser mucho más productivo a todos, no solamente a los programadores o a los data scientists, sino inclusive a mí. Yo como fundador de CEO, yo ya lo estoy usando y me doy cuenta que soy más productivo. O sea, no es que dejo de hacer cosas, pero sí que las cosas las hago más rápido. Entonces puedo hacer más cosas, ¿no? Me lleva menos tiempo por ahí hacer algunas tareas. Por ejemplo, escribir mails. Por ejemplo, no sé, comunicar un mensaje a mis inversores. Por ejemplo, preguntarle algo cuando tengo alguna duda, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy similar a cómo utilizaba Google, pero ya con un sentido más de inteligencia un poco más avanzado, que de hecho Google también entiendo que va a liberar en breve su propia versión. Entonces lo que yo pienso es que nos va a hacer mucho más productivos, ¿no? Obviamente esto va a hacer que por ahí empresas que tenían pensado contratar, no sé, 1.000 programadores con este tipo de tecnología, si las sabe implementar y si las sabe utilizar muy bien, que eso es otro challenge, ¿no? Hay que entender muy bien cómo funcionan y que además hay que esperar que un poco estas tecnologías evolucionen un poco, porque por ejemplo Stack Overflow ya dio de baja el uso de ChatGPT en la plataforma porque se dieron cuenta de que muchas respuestas que daba eran erróneas, ¿no? Entonces, digamos, todavía hay que esperar un poco a que evolucione. Claramente va a pasar en 1, 2 años si querés, va a pasar. Entonces yo lo que pienso es que es una herramienta muy poderosa que los va a tornar a ustedes mucho más productivos, y que aquellos que no se amiguen con estas herramientas y que no las sepan utilizar, y sí, se van a quedar atrás. Pero es como que yo te diga, no sé, soy un programador o soy un emprendedor, trabajo remoto y no sé utilizar Zoom, o no sé utilizar Meet, o no sé utilizar Gmail. Y bueno, sí, probablemente si hay otro emprendedor que lo sabe utilizar, va a ser mucho más productivo que yo y va a rendir mucho más. Pero el hecho de una inteligencia que piense todo el pensamiento crítico que tiene el cerebro humano, la capacidad creativa que tiene el cerebro humano para resolver, y la capacidad de empatía para resolver problemas que tienen los usuarios de las compañías digitales hoy, yo creo que eso estamos muy lejos todavía, muy difícil de lograr, con lo cual yo creo que va a haber una mezcla de developers con prompt engineers, como se llama. Prompt engineers son los que les preguntan a estas inteligencias las preguntas correctas para resolver y hacer más productivos sus trabajos. Y bueno, creo que es una herramienta fundamental para que ustedes la aprendan y para que se tornen más productivos. Y volviendo al tema de las empresas,
las empresas lo que van a hacer es con la misma cantidad de developers que tienen hoy o con los developers que contraten en el futuro, van a poder ser mucho más productivos. Eso no significa que van a dejar de contratar gente, no. Significa que van a poder, al ser más productivos, lanzar más productos, ser más innovadores, aumentar los ingresos y contratar más gente para lanzar más productos, etcétera, etcétera, y crecer más y crecer exponencialmente y lograr más abundancia, porque la mayoría de estas empresas trabajan en democratizar básicamente servicios y productos al alcance de todos, ¿no? Entonces eso va a generar un crecimiento mucho más exponencial del que veníamos teniendo. Y además yo también creo que este tipo de tecnología se hace mucho más fácil para crear nuevos negocios. Ustedes también nos están creando muchísimos nuevos negocios, con lo cual eso también va a necesitar de ustedes, o sea, de los data scientists y de los developers. Entonces, por ahí lo que va a terminar pasando es que nos vamos a ver grandes compañías con, no sé, 100.000 empleados, como por ahí se veía en el pasado, pero que había pocas compañías con 100.000 empleados. Y bueno, lo que vamos a ver es mucho más compañías que lo que había antes, porque cada vez va a ser más fácil lanzar un negocio. De hecho, hay varios graduados de Henry que lanzaron su propio negocio, pero con menos empleados, ¿no? Entonces, la demanda va a seguir estando, porque estos avances van a hacer que siga creciendo exponencialmente todo, pero por ahí, en vez de crearse compañías de 100.000 empleados, se van a crear compañías de 1.000, 1.500, 2.000 empleados, pero va a haber muchas más, ¿no? Entonces, esa es mi visión de lo que va a pasar. Igualmente también se lo pueden preguntar a ChatGPT y van a ver que un poco mi respuesta fue consultada con ellos. Y bueno, vamos a ver qué le responden a ustedes también. Así que quédense tranquilos que hay trabajo para rato. Igual siempre tienen que continuar aprendiendo y continuar actualizándose, continuar practicando, ¿no? Es algo que siempre les digo, cuando termina Henry, no es que ya está, termina Henry. Hay que aplicar obviamente todo el tiempo a entrevistas y al mismo tiempo estar practicando en proyectos, ser curioso, aprender nuevas tecnologías todo el tiempo, porque esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Es una maratón. Hay que siempre, ustedes tienen esto, porque si están en Henry es porque tienen ese ADN de constantemente estar aprendiendo cosas nuevas. Y la verdad que cuanto más rápida avanza la tecnología, más rápido hay nuevos avances y nuevas cosas que hay que aprender. Hola Martín, dado los diferentes perfiles que hay de nuestros compañeros, por ejemplo tengo un compañero que es ingeniero desde hace 30 años y trabaja en telecomunicaciones. ¿Tú cómo ves la inserción de, por ejemplo, estos perfiles en el mundo laboral? Lo que yo sí siempre digo es que para trabajar en tecnología lo más importante es la actitud. Sí es importante de dónde venís, qué hiciste antes, siempre te sirve para conseguir trabajo, eso, contar tu historia, lo que hiciste antes, todos tenemos una historia. Pero a mí me parece que lo más importante es la actitud, y si vos demostrás ser una persona que tiene capacidad de aprender rápido, de adaptarse a las nuevas tecnologías, de adaptarse a las nuevas metodologías de trabajo, en equipo, con las metodologías ágiles, no sé, si vos tenés todos esos requisitos, no importa tanto la edad ni de dónde vinís. Y creo que hay vastos ejemplos dentro de la comunidad de Henry sobre esto. Y te diría que, digamos, no es algo específicamente que estemos mirando en Henry eso, sino estamos viendo la capacidad de una persona actitudinal y la disciplina y la determinación que tiene para progresar en este mundo de la tecnología. Eso yo creo que es lo más importante. Ser humildes, porque hay que saber que hay que estar constantemente aprendiendo como bueno, todos lo hacemos en Henry. Me hicieron muchísimas preguntas, pero no podíamos hacerte todas, así que seleccionamos las que nos parecieron más importantes. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Bueno chicos, espero haberles respondido todo lo que me preguntaron. Cualquier cosa me pueden también escribir por privado, como me escribió Daniela, si les quedó alguna duda. Espero que les sigan metiendo con toda, que se mantengan curiosos, proactivos, con una actitud positiva. Y bueno, les deseo lo mejor. Nos vemos pronto. Dale, gracias chicos. Un beso enorme.